Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre simplificación de fracciones algebraicas, realizaremos una actividad donde tú también tendrás participación. Así que prepara lápiz y papel. Comenzamos. Literal A. La fracción algebraica 12x al cubo y a la quinta z a la cuarta dividido para 8x a la cuarta y al cuadrado z. Muy bien. Tenemos el caso donde sus expresiones son monomios. Luego, procediendo a la simplificación del número 12 con el número 8, nos quedaría 3 y 2, x al cubo con 3 de las 4x, nos quedaría x, y al cuadrado con 2 de las 5y, nos quedaría y al cubo, y por último z con una de las 4 z del numerador, y nos quedaría z al cubo. Y este sería el resultado final. Corresponde tu turno. Literal B. La fracción algebraica 21a al cuadrado b a la séptima c a la quinta d al cubo dividido para 28a al cubo b a la quinta c al cuadrado d a la sexta. La simplificación del 21 con el 28 sería 3 y 4. Continuamos con la simplificación de a al cuadrado y a al cubo. Sería a al cuadrado con 2 de las 3a del denominador y nos quedaría a. La simplificación de b a la séptima y b a la quinta sería b a la quinta con 5 de las 7b del numerador y nos quedaría b al cuadrado. Continuamos con c a la quinta y c al cuadrado, que sería c al cuadrado con 2 de las 5 del numerador y nos quedaría c al cubo, y por último d al cubo con d a la sexta, que sería d al cubo con 3 de las 6 del denominador y nos quedaría d al cubo. Muy bien. Literal C. La fracción algebraica 3x al cuadrado menos 4x menos 15 dividido para x al cuadrado menos 2x menos 3. Tenemos el caso donde sus expresiones son polinomios. Luego, procediendo a factorizar el numerador, que es un trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q, nos quedaría 3x más 5 que multiplica a x menos 3. Y factorizando el denominador, que es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q, nos quedaría x menos 3 que multiplica a x más 1. Y simplificando el binomio x menos 3 en el numerador y en el denominador, el resultado final sería 3x más 5 dividido para x más 1. Corresponde tu turno. Literal D. La fracción algebraica x al cubo menos 9x dividido para x al cubo más 4x al cuadrado menos 21x. Tenemos también el caso donde sus expresiones son polinomios. Luego procede a factorizar el numerador, que sería x que multiplica a x menos 3 que multiplica a x más 3. Y ahora factoriza el denominador, que sería x que multiplica a x más 7 que multiplica a x menos 3. Luego la simplificación sería x con x y x menos 3 con x menos 3, obteniéndose como resultado final x más 3 dividido para x más 7. Muy bien. Literal E. La fracción algebraica 10a al cuadrado b al cubo c
dividido para 80 que multiplica a elevado al cubo menos a al cuadrado b. Tenemos el caso donde sus expresiones son un monomio y un polinomio. Luego, procediendo a factorizar el denominador, que es un número, por un binomio, nos quedaría 80a al cuadrado que multiplica a menos b. Y simplificando, el 10 con el 80, a al cuadrado con a al cuadrado, nos quedaría como resultado final b al cubo c dividido para 8 que multiplica a menos b. Y como último literal tenemos la fracción algebraica 4x al cuadrado y al cubo dividido para 24x al cubo y al cubo menos 36x al cubo y a la cuarta. Tenemos el caso también donde sus expresiones son un monomio y un polinomio. Luego procede a factorizar el denominador, que sería 12x al cubo y al cubo que multiplica a 2 menos 3y. Luego, la simplificación de 4 con 12 nos quedaría 1 y 3. La simplificación de x al cuadrado y x al cubo nos quedaría x, y la simplificación de y al cubo y y al cubo sería 1. Y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre simplificación de fracciones algebraicas como parte del curso de fracciones algebraicas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.